Así estamos volviendo a casa, señoras y señores, con una Mar del Plata encendida ya, Mar del Plata que se hizo de estos sonidos, de estas costumbres, las italianas, las españolas por supuesto, y de tantos otros, pero hoy estamos celebrando a los italianos, a los tanos, inmigrantes que vinieron en diversos momentos de nuestra historia y que hicieron esta Mar del Plata que conocemos hoy. Tiene mucho que ver con lo que somos, con nuestra identidad, con las costumbres, con la religión, con el trabajo. Recién hablamos un poco de la discriminación que sufrieron en aquel momento en Argentina. También de lo que se ha hablado poco en la historia y últimamente se han rescatado esas historias, ¿no? No todo era tan romántico, el crisol de razas, venga, nosotros le damos un lugar. Tenían que ganárselo. Tenían que ganárselo y además, bueno, el país bastante, en el principio bastante hostil, la sociedad a recibir gente. Hay textos de la Buenos Aires de 1900, 1910 que se quejaban de que iban caminando por la calle y escuchaban muchos idiomas, ¿no? Y los italianos no hablaban italiano, hablaban dialectos, o sea que claro, era una especie de torre de Babel cuando se iba caminando, y eso no gustó en algún momento, ¿no? No fue tan la política de brazos abiertos que uno se piensa. Exacto. Pero bueno. Héctor, ¿cómo se va formando el puerto? ¿Se crea alguna asociación en principio? ¿Se juntan todos los tanos? En realidad fue una cosa espontánea. Cuando se van al puerto, de alguna manera, se llevaron su casilla de chapa y madera y las tierras que se ubicaba la empresa no estaban todavía divididas. Se pusieron ahí y no había nada. Acostumbrados a tener muchas cosas en la zona centro, ahí no tenían nada, no había luz, no había absolutamente nada. ¿Eran dueños nada de su tierra o todavía no? No, la alquilaban. La costumbre, la arquitectura del emigrante italiano siempre fue la casilla de chapa y madera, porque muchos no querían quedarse, no iban a hacer una casa. Alquilaban una casilla, compraban una casilla y alquilaban la tierra. En el puerto que había, porque el puerto lo construyen los franceses, por eso que el Club Aldo Civi lo hicieron los franceses, vamos a hacer la aclaración. Después lo integraron los italianos. Perdón, Aldo Civi significa, son los 4 nombres de los franceses que construyeron el puerto. Mirá vos. Aliar, Dolfus, Ciliar y Guirot. Que era doble B y le pusieron una sola B. Claro. Se estacionaron ahí, se acomodaron como pudieron. Inclusive cuando se hace en el 47 la incorporación del puerto a la ciudad, había casillas puestas en el medio de una calle. O sea que no se sabía que era calle. Y bueno, ahí estuvieron muchos años, casi 30 años, muy abandonados de Mar del Plata, muy mal. La pesca era de subsistencia, la pobreza era muy grande, eran muy creativos, eso sí. ¿Esto estamos hablando de qué año? Y la llegada, estamos hablando del 20 al 30. En el 24 llega Don Orione al puerto, que había llegado a la Argentina y de alguna manera lo quisieron traer a Mar del Plata a dar una charla a las hermanas Campos, ¿no es cierto? Y él pide ir al puerto. Cuando van al puerto dice, Dios mío, esto es un lugar de expiación, ¿cómo pueden vivir mis paisanos así? Y bueno, ahí empieza con una tarea de hacer una escuela, una capilla, después construye la iglesia de la Sagrada Familia. Se encontró con un problema. Los italianos del sur son anticlericalistas, no creen en los curas. Entonces tuvo la suerte de traerlo al padre Duto, un hombre de extracción jesuítica, que empezó a ir a las casas y empezó de alguna manera... Esto es lo gracioso, no diríamos, no lo gracioso, lo interesante. O sea, de un grupo de gente que no le interesa mucho el cura ni la iglesia, pasa a ser en la iglesia contenedor de esa comunidad. Pero la economía era mala hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos, la instalación del barrio, cuando empieza a mejorar, empieza con la iglesia, con la instalación de... Todo era casilla de chapa y madera. ¿También en el centro? No. Llevan digamos, los pescadores cuando están en el centro, tienen la casilla y la llevan allí. Claro, el primer barrio de pescadores, los pescadores en realidad tenían la casilla en la playa, los echan de la playa y le dan unos terrenos frente a la terminal vieja, que era Sarmiento y Alberti. Sí, toda la zona. Claro, y ahí crean el barrio Tierra del Fuego, que eran casillas de chapa y madera. Y pegado al Hospital Materno Infantil, el barrio La Pescadilla. Qué bárbaro. Bueno, tenemos a Anita, tiene algunos comentarios. Claro, Pepe, porque a través de la ley 24.561 estamos celebrando hoy el Día del Inmigrante Italiano y vos sabés que esta fecha fue elegida en homenaje a Manuel Belgrano, ya que su padre, don Domenico, había nacido en Génova, así que en homenaje a él el 3 de junio es el Día del Inmigrante, por eso también queremos que vos participes en nuestro Facebook y nos cuentes qué es lo que recordás por ahí de tus abuelos, de tus nonos, y qué es lo que te dejaron también los inmigrantes italianos, qué es lo que nos dejan todos los días. Daniela dice, de Italia las pastas, las pizzas, y de música el cuarteto, que dice, es una mezcla de tarantela y paso doble que trajeron los inmigrantes italianos que estuvieron en Córdoba.
Carlos Espallato dice: felicidades a nuestros mayores italianos que con su esfuerzo y la de muchos otros inmigrantes de otras colectividades y connacionales hicieron de esta patria una nación. Un abrazo y beso para todos ellos. Diego dice que una de las costumbres es la de juntarse en familia todos los domingos a comer pasta u otra cosa, pero todos juntos y mucha comida, ¿no? Que nunca falte el plato bien abundante de pastas. Eli Palermo dice: la familia, las comidas, la honestidad. Es raro ver un italiano chanta. Y abajo Jenny recuerda un italiano chanta que dice que es Silvio Berlusconi. Claro. Tenemos más comentarios que vamos a seguir compartiendo con ustedes a través de este Día del Inmigrante Italiano. Ya como nos metimos en la política. Bueno, ¿y cuándo empieza el inmigrante italiano a generarse riqueza, a evolucionar? La Segunda Guerra Mundial tuvo una de esas cosas. Yo siempre me aferro un chiste de Mafalda que decía: para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenía que darse una situación de guerra en el mundo para que nosotros pudiéramos ganar. Bueno, la Argentina ganó toda plata, ¿no? Sí. Resulta de que el aceite de hígado bacalao, que era utilizado para que los bombarderos, los que tiraban las bombas, no tuvieran problemas visuales, no había mira telescópica, no se podía pescar porque estaban los mares del norte que estaban en conflicto. Y un laboratorio Washington había descubierto que nosotros tenemos cazón, un tiburón que tenía un hígado muy particular, muy parecido al bacalao. Mirá. Vino el laboratorio al puerto, de alguna manera nos instó a los italianos a ir a pescar tiburón, que para ellos el tiburón era una especie que le rompía las redes, no les servía. Y bueno, los italianos hasta en bicicleta se fueron a pescar porque la necesidad del soldi que tenían era muy grande. Y ahí la economía cambió porque comenzó el primer acto de exportación de materia prima de pescado a Europa. Después vinieron los belgas y bueno, ahí la comunidad empezó a crecer. Desordenadamente porque nunca tuvimos una ley de pesca, la pesca no era interesante y bueno, lo que pasó fue que Mar del Plata con la Segunda Guerra Mundial decae porque los ricos se van, empieza el turismo social y el puerto crece económicamente. Y prácticamente durante 60 años ha sustentado toda la ciudad los 12 meses del año, la pesca y el puerto, ¿no? Pero además había otros italianos que se dedicaban a otras tareas, Claro. ¿no? Por ejemplo, la construcción la ha tenido gastronomía, la gastronomía, hotelería, y bueno, esos quizás por ahí hicieron mayor riqueza un poquito antes, ¿no? Lo que Claro. es hotelería y gastronomía, cuando Mar del Plata empezó la década Claro. del 30 a tener mayor afluencia turística, la construcción, con la construcción de las villas, las casas, en fin, hornos de ladrillo, fábrica de tejas, bueno, todo lo que tenía que ver con esa rama. Allí en todo estaban los italianos. ¿Cómo era la convivencia con otros inmigrantes? ¿Españoles? Positivo, o sea, cada uno conservaba sus costumbres, por cierto, pero no por eso se peleaban ni nada de eso. Allá había un cine El Ideal, Claro, en el que puerto sí. en el puerto que era de madera. Claro. Y yo tengo las butacas, se levantaban las butacas y se hacían bailes y cada uno llevaba lo suyo, los españoles la gaita, la pandereta, los italianos el acordeón a piano, y ese era un día de unidad total, porque el puerto tuvo muchas, los franceses trajeron, bueno, franceses, árabes, había portugueses, hasta japoneses, italianos, era un crisol, ahí sí que era un crisol de raza. Un crisol ¿no? realmente. Sí, sí. Y se juntaban ese día ahí y compartían todo. Lo que pasaba que esta situación, como decía Bettina, ¿no es cierto?, de no integración hizo que ellos se integraran entre ellos de alguna forma. Bueno, Anita, algo más.